La noche en que mi esposo me dejó jugar con su sobrino fue una de las noches más emocionantes de mi vida. Todo sucedió hace un par de semanas. El sol se ocultaba en el horizonte y arrojaba un suave resplandor naranja sobre el horizonte de la ciudad. Desde la ventana de nuestra casa, vi cómo la tarde se apoderaba del zumbido del tráfico abajo, mezclándose con los débiles sonidos de una conversación distante. Era el tipo de calma que normalmente me traía paz, pero esta noche dejó un peso en su lugar. Robert, mi esposo, se había ido esa misma tarde a un retiro de trabajo de fin de semana. No era la primera vez que se iba por negocios, pero su partida hoy se sintió diferente. Tal vez fue la petición que hizo cuando me besó la mejilla. «Adiós, Evelyn», dijo, demorándose un momento. «Vigila a James mientras yo me voy. Todavía está averiguando cosas y no quiero que se sienta como un invitado. Hazlo sentir como en casa». James, su sobrino de solo 19 años, se había estado quedando con nosotros durante un par de semanas. Recién salido de la escuela secundaria y preparándose para la universidad en la ciudad, había llegado a nuestra puerta con bolsas colgadas de los hombros y una mezcla entrañable de timidez y gratitud. Robert había insistido en que lo cogiéramos por un tiempo para ayudarlo a adaptarse. No me había importado. James era educado, respetuoso, y tenía un cierto encanto tranquilo con el que era fácil estar cerca. Aún así, la casa se sentía diferente sin Robert. La dinámica entre James y yo siempre había sido cordial, pero esta noche, cuando el cielo se volvió más oscuro y la casa se haló en su habitual quietud nocturna, sentí un cambio sutil. Tal vez fue la ausencia de su presencia constante, o tal vez algo que no podía explicar. A las 7, escuché el familiar crujido de las escaleras. James apareció en la puerta de la sala de estar. Su cabello oscuro, ligeramente alborotado, vestía una sudadera con capucha simple y jeans. Me dio una pequeña sonrisa cuando entró, del tipo que lo hacía parecer más joven que él. «Hola, tía Evelyn», saludó con su voz suave y cálida. «Robert me dijo que estarías aquí todo el fin de semana», respondí, dejando a un lado el libro que realmente no había estado leyendo. «No quería que te sintieras abandonada», se rió, sentándose suavemente en el sofá frente a mí. «Se preocupa demasiado». «Estoy bien». Me quedé en un silencio cómodo. No pude evitar notar la forma en que se desparramó en el sofá, sus largas piernas estiradas y su postura relajada. Había una tranquilidad en él esta noche que no había visto antes. «¿Tienes hambre?», pregunté después de un momento. «Sí, de hecho», admitió sentándose un poco. «¿Qué hay para cenar?». Me levanté y le hice un gesto para que me siguiera cosiocos a la cocina. «Vamos a resolverlo». Nos decidimos por algo simple. Pasta con una salsa casera rápida. James ofreció ayudar y juntos nos movimos por la cocina a un ritmo que se sintió sorprendentemente natural. Cortó las verduras con precisión, sus manos firmes y seguras mientras yo revolvía la olla en la estufa. El aire entre nosotros era ligero, lleno de alguna broma o anécdota ocasional. «No eres malo en esto», dije, mirándolo mientras él expertamente cortaba un tomate en cubitos. «Tú tampoco», respondió. No pude evitar reírme. Cuando la comida estuvo lista, nos sentamos a la mesa del comedor. El suave resplandor de la luz del techo proyectaba un ambiente cálido. La conversación en la habitación se desarrolló con naturalidad. Sus planes para la universidad, sus pensamientos sobre la ciudad y algunas historias divertidas acerca de Robert desde su infancia. Hablaba con una confianza tranquila que me atrajo, y me encontré pendiente de cada una de sus palabras. Después de la cena, migramos de nuevo a la sala de estar. James tomó su lugar habitual en el sofá. Su cuerpo se estiró cómodamente como si fuera dueño del espacio. Volví al sillón, pero mi mirada seguía yendo hacia él.
Había una tranquilidad en él esta noche, una confianza que se sentía nueva e intrigante. «Gracias por la cena», dijo después de un rato, rompiendo el silencio. Fue agradable no tener que hacerlo todo. «No es problema», respondí. Lo disfruté. Hubo otra pausa, esta más pesada. Los ojos de James se encontraron con los míos, y por un momento sentí como si la habitación se hubiera encogido a nuestro alrededor. El aire estaba espeso, cargado con algo tácito pero palpable. «Creo que lo haré. Me iré a la cama pronto», murmuró, aunque no hizo ningún movimiento para levantarse. «Sí», dije suavemente. Aunque mi corazón se aceleró en mi pecho, se demoró un momento más. Su mirada me recorrió de una manera que parecía deliberada. Luego, con una pequeña sonrisa, se puso de pie y se estiró. «Buenas noches, tía Evelyn». «Buenas noches, James». Lo vi retirarse por las escaleras, el sonido de sus pasos desvaneciéndose mientras desaparecía en el pasillo. Me senté allí por un largo tiempo. Después del peso del momento, sentía que algo había cambiado esta noche. Aunque no podía expresarlo con palabras, todo lo que sabía era que no estaba lista para dejar que la noche terminara todavía. La casa estaba en silencio ahora, salvo por el débil tic-tac del reloj de pared y el ocasional crujido de los pisos de madera mientras la noche se instalaba. Me quedé en la sala de estar por un rato, mirando la luz parpadeante de la chimenea, mis pensamientos volviendo a James. Había algo en su comportamiento esta noche, una energía que no podía identificar, pero tampoco podía ignorar. Finalmente, subí las escaleras, mis pasos suaves en las escaleras alfombradas. El pasillo estaba tenuemente iluminado, solo por el débil resplandor de la luz nocturna cerca de la habitación de invitados. La puerta de James estaba ligeramente entreabierta, y dudé. Cuando pasé por ella, el sonido de su suave respiración llegó a mis oídos. Sacudí la cabeza, tratando de aclarar mi mente. «Esto era ridículo», me dije. Me dirigí a mi dormitorio, cerrando la puerta detrás de mí. Pero incluso cuando me puse el pijama y me metí en la cama, mis pensamientos seguían volviendo a él. Su sonrisa fácil, la forma en que sus ojos se detenían en los míos solo un segundo, demasiado tiempo. Me di vuelta y miré al techo. Mi pecho se apretó con una extraña mezcla de emociones que no podía nombrar por completo. El sueño no llegaba. La quietud de la casa se sentía opresiva, el silencio fuerte en mis oídos. No estaba segura de qué me impulsaba, pero después de lo que parecieron horas, me encontré deslizándome fuera de la cama. Mis pies descalzos estaban en silencio contra el piso mientras avanzaba por el pasillo, mis pasos guiados por algún tirón tácito. La puerta de James todavía estaba entreabierta. La tenue luz de su lámpara de noche arrojaba un suave resplandor en el pasillo. Me quedé allí por un momento. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «¿James?», llamé suavemente, apenas por encima de un susurro. Se escuchó un susurro desde adentro y luego su voz baja y cálida. «Sí». Empujé la puerta para abrirla suavemente. Entrando, él estaba sentado en la cama, las mantas alrededor de su cintura. Su cabello oscuro estaba alisado, sus ojos pesados iluminados por el sueño, pero alerta. No podía dormir, lo admití, de pie torpemente junto a la puerta. Sonrió débilmente, inclinó ligeramente la cabeza, y nosotros, ni siquiera por un momento, no solo nos miramos el uno al otro. El peso del silencio llenaba el espacio entre nosotros y luego, casi vacilante, James palpó el vacío en la cama a su lado. «¿Quieres sentarte?», preguntó con su voz suave pero firme. Dudé. Cada parte racional de mí gritaba que esto fue una mala idea. Pero había algo en su mirada, una apertura, una vulnerabilidad tranquila que me atrajo. Crucé la habitación y me senté en el borde de la cama, cuidando de mantener una distancia respetable.
¿Hay algo en tu mente? Preguntó con un tono gentil pero curioso. Dudé. No estaba segura de cómo responder. No lo sé. Finalmente dije. Solo estaba inquieta. Supongo que entendía, así que asintió. Su mirada se mantuvo fija en la mía. Yo también. El aire entre nosotros se sintió pesado de nuevo, espeso con palabras no dichas y sentimientos no reconocidos. Lo miré por el rabillo del ojo. Mi mirada se fijó en los ángulos agudos de su mandíbula, la curva de sus labios. Se veía diferente en la suave luz, más suave, más vulnerable. «Me alegro de que estés aquí», dijo de repente, su voz rompiendo el silencio. Me volví hacia él, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Quieres decir que...?» Se encogió de hombros y bajó la mirada hacia sus manos. «No lo sé. Es solo que es agradable tener a alguien cerca, alguien que lo entiende». Supuse que entendía lo que le preguntaba. Mi voz era apenas un susurro. Él me miró, y luego su mirada fue penetrante y cruda, como si tratara de evaluar lo que estaba pensando. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. «Sí», asentí, aunque mi mente estaba dando vueltas. «Sí», logré decir, aunque la palabra se sintió pequeña e inadecuada. Sonrió débilmente, su pulgar rozando ligeramente mi mejilla. «Bien», dijo su voz llena de alivio. Por un momento nos quedamos sentados allí, el silencio entre nosotros denso, pero no incómodo. Podía sentir su latido contra el mío, el ritmo constante que me conectaba a tierra de una manera que no había sentido antes. Sin embargo, a medida que la neblina inicial del beso comenzaba a desvanecerse, la realidad empezaba a aparecer nuevamente. El peso de lo que estábamos haciendo, de quienes éramos el uno para el otro, se cernía sobre mi mente. «Esto es una locura», dije finalmente. Mi voz temblaba levemente. James se rió entre dientes, suavemente, su aliento cálido contra mi piel. «Sí, estoy de acuerdo», respondió, su tono ligero pero serio. «Pero no se siente mal, ¿verdad?». Dudé. La pregunta colgaba en el aire entre nosotros. «Sí», asentí con el pecho apretado por una mezcla de emociones que no podía nombrar por completo. «No lo harás», dije apretando firmemente su brazo. «Lo resolveremos juntos», sonrió. La tensión en sus hombros se alivió un poco. «Gracias», dijo suavemente. Pasamos el resto de la mañana en tranquila compañía, compartiendo pequeñas sonrisas y caricias mientras seguíamos con nuestro día. Había un entendimiento tácito entre nosotros, un acuerdo mutuo de tomar las cosas paso a paso. A medida que avanzaba el día, me encontré mirando a James, notando más de cerca la forma en que se movía, la forma en que sonreía, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando reía. Fue como verlo bajo una nueva luz y me llenó de una calidez que no había sentido en años. Cuando llegó la noche, nos encontramos en el sofá de nuevo. El suave resplandor de la chimenea proyectaba sombras parpadeantes en las paredes. James se sentó cerca de mí, su hombro rozando contra el mío, y sentí una tranquila satisfacción apoderarse de mí. «¿Crees que esto es una locura?», preguntó de repente, su voz apenas por encima de un susurro. Me giré para mirarlo, sorprendida por la vulnerabilidad en su tono. «¿Qué quieres decir?». Se encogió de hombros con la mirada fija en el fuego. «Esto no es exactamente normal». Extendí la mano, tomando la suya en la mía. «Tal vez no sea normal», dije. «Pero se siente bien, y eso es lo que importa». Se giró para mirarme. Sus ojos se llenaron de una mezcla de esperanza e incertidumbre. «¿De verdad crees eso?», lo pregunté. «Lo haré», dije con voz firme. «Siempre y cuando seamos honestos el uno con el otro. Siempre y cuando seamos cuidadosos, podemos resolver esto juntos». La sonrisa de James era pequeña pero genuina. Apretó mi mano con fuerza. «Gracias», dijo.
Por no huir. Por darle una oportunidad a esto. No podría huir, incluso si quisiera, dije con una sonrisa burlona, tirando de mis labios. Eres algo difícil de escapar. Se rió. El sonido fue ligero y genuino, y me llenó de una alegría tranquila. En ese momento, supe que cualquier desafío que nos aguardara, lo enfrentaríamos juntos. Mientras la noche avanzaba, nos quedamos así, uno al lado del otro, en el calor del fuego y el consuelo de la presencia del otro. No fue perfecto y no fue fácil, pero fue nuestro. Y creo que eso fue suficiente. No estoy segura si está bien lo que hice. Aún no le he dicho nada a Robert. ¿Debería decirle? No lo sé. Simplemente dije. Y esa fue mi historia. Si te ha gustado, no olvides darle like al video y suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos relatos. Adiós.